Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Carlos Herrera Esparza y ahorita estaré compartiendo un tema con todos ustedes. No quisiera, de hecho, la verdad, decir el nombre del tema. Creo o considero de que es mejor recibir un regalo o un mensaje sin saber de qué se trata. Durante todo el tema te estaré haciendo algunas preguntas y quiero que por favor, o bueno, debido a esta modalidad, quiero que las vayas contestando en tu mente, pero en serio vayas meditando y reflexionando la respuesta de ellas. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Te ves con familia? ¿Te ves soltero, soltera? ¿Te ves viajando, con mucho dinero, con un buen trabajo? O no sé, ¿te ves de religioso? ¿Te ves de religiosa? ¿Cómo te observas a futuro? Muchas respuestas a estas preguntas son verdaderamente cruciales para el resto de tu vida. De hecho, las decisiones que tomes con respecto a estas preguntas marcarán el rumbo de tu vida. Y bueno, para complicar un poquito más el cuestionario, quisiera hacerte otra pregunta. ¿A qué has venido aquí a la Tierra? ¿Para qué naciste? ¿Cuál es nuestro fin aquí como seres humanos? ¿Será acaso para hacernos famosos? ¿Para tener mucho dinero? ¿Para tener familia? ¿O para ser religioso o religiosa? Pues no. Te comparto. El único fin del hombre es conocer, servir y amar a Dios en esta vida, verle y gozarle en la otra. Y bueno, ¿cómo vamos con ese fin? ¿Lo estamos cumpliendo? O bueno, ¿lo conocías? ¿Verdaderamente vivimos nuestra vida preocupándonos por cumplir ese fin? ¿O tal vez nos vemos desviados, nos vemos distraídos, nos vemos tal vez un poco opacados por los otros fines? Bueno, este tema tratará de hecho de eso. ¿Cómo podemos ir cumpliendo ese fin? ¿Y qué acciones debemos de estar realizando para poco a poco llegar a cumplirlo? De hecho, el camino es muy fácil. La respuesta es muy sencilla. Para poder cumplir ese fin del hombre, solamente necesitamos una cosa. Sí, necesitamos ser santos. Bueno, tal vez mi respuesta no es la más sencilla, o tal vez eso parece, pero no, de hecho en realidad es más sencillo de lo que imaginamos. Sí, ser santo es mucho más sencillo de lo que tal vez podemos imaginar leyendo las vidas de los santos. Para llegar a ser santo, no necesitamos ser religiosos, religiosas, o haber vivido hace muchos años, o tal vez como algunas personas piensan, el rezar todos los días y a todas horas. De hecho, para poder llegar a ser santo, solo se ocupa una cosa. Se ocupa saber ser amigo de Dios. Ahora otra pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacernos amigos de Dios? Muy sencillo. Trae a tu mente a tu mejor amigo o tu mejor amiga, o por qué no a tu novia y a tu novia, y trata de recordar cómo fue la primera vez que le empezaste a hablar a esa persona. ¿Cuál fue su primer tema de conversación? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras, sus primeros gestos, sus primeras risas o impresiones? Ahora, recuerda cómo poco a poco fuiste tomándole confianza y también cómo lo ibas escuchando o la ibas escuchando con sus problemas y cómo al igual se iba ganando tu confianza y tú también le compartías cuando te iba mal o cuando te iba bien. Cómo poco a poco fuiste conociendo a su familia y él o ella a la tuya. Y también cómo poco a poco esos amigos se empezaron a hacer hermanos, se empezaron a hacer confidentes, o por qué no, se empezaron a hacer pareja. Pues sí, aunque lo dudes, todas estas cosas podemos llegar a hacerlas también con Dios. Sí, de hecho, sí se puede llegar a ser amigo de Dios. Es chido, le gusta cotorrear. Es lento para agüitarse y para enojarse. Pero la clave es como con tu amigo o con tu amigo. Así como primero lo fuiste conociendo o la fuiste conociendo, pues también primero debemos de ir conociendo a Dios. Él en esto nos lleva un poco de ventaja. Sí, Él nos conoce de hecho desde antes de nacer. Y bueno, para comprobar esto, voy a hablar un poquito de una cita bíblica que dice lo siguiente. Antes de formarte en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y sí, así es. Así como Dios le dijo estas palabras a Jeremías hace muchos años,
a nosotros también nos las dice. Antes de que nos formáramos en el vientre de nuestras madres, Él ya nos conocía. Y bueno, pues sí, Él ya nos lleva ventaja, pero ahora nuestra tarea, pues es conocerlo. Pero sí, conocerlo en serio. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues muy sencillo. Debemos empezar a conocer cómo era Él cuando vino aquí a la tierra. Cómo vivía, qué decía, qué predicaba. Y también cómo es Él ahorita. Cómo se comunica con nosotros. ¿Qué plan tiene Él para nosotros? ¿Qué dice? ¿Cuál es su voz? ¿Cómo es su voz? Y por qué no, también ir conociendo sus demás cosas. ¿Qué nos ha enseñado a nosotros? ¿Qué le ha enseñado a otros hombres? ¿Quién es su mamá? ¿Quién fue su padre aquí en la tierra? ¿Quiénes fueron sus hermanos? ¿Sus amigos? ¿Con quién convivió? ¿Con quién hizo amistades? ¿Y a quién le caía mal? Pues sí, todo eso debemos de conocer de Dios. Y bueno, una vez que ya lo conocemos, pues ahora será tarea de empezar a hablar. Sí, hablarle. Tal vez no por teléfono, tal vez no por WhatsApp, tal vez por no un mensaje. Pero así como le hablas a tu amiga, a tu amigo, a tus papás, a tus hermanos, a tu novio, a tu novia, así también le puedes hablar a Él. Sí, Él nos escucha. Y de hecho, no debemos hablarle como a alguien que está muy lejos. O no debemos hablarle como si le habláramos a una pintura. O como si le habláramos a un pedacito de oblea. No. Debemos de hablarle como alguien que nos escucha. Como alguien que está vivo. Como alguien que está entre nosotros. Debemos de hablarle como alguien que sabemos que no nos va a fallar. Y que a pesar de todo, siempre nos va a amar. Y bueno, es verdad que Él sabe las cosas antes de que nosotros se las digamos. Él sabe lo que verdaderamente necesita nuestro corazón. Pero no por eso debemos de dejar de contarle nuestras cosas. De hecho, a Él le gusta que le contemos nuestros logros, nuestros fracasos, hasta que le contemos chistes. ¿Y por qué no? Él sabe que en ocasiones nos vamos a enojar con Él. Él sabe que en ocasiones va a ser tanta nuestra frustración o nuestra tristeza que le vamos a reclamar cosas. Sí, yo al igual que mucha gente le he llegado a reclamar muchas cosas. Le he llegado a reclamar por qué me pasa tal cosa en mi vida, por qué me quita a tales personas. Porque sí, por eso le reclamamos. Porque tal vez algo que pensamos hacer en nuestra vida no siempre se dio como lo imaginamos. O porque no logramos algún objetivo que teníamos planeado. Y pues sí, porque las personas se enferman, porque las personas se mueren. Por eso y más cosas le podemos reclamar. Él sabe, Él no se va a agüitar. De hecho, Él nos va a escuchar, va a secar nuestras lágrimas y nos va a dar un abrazo. Y bueno, todo esto Él lo hace porque sabe que será un tiro de compas. ¿Sí? Él sabe que al final de que nos desahoguemos, siempre vamos a voltear a Él, siempre lo vamos a mirar y con una sonrisa le vamos a decir gracias. Aunque nos tardemos meses, años, Él sabe que al final le vamos a agradecer. ¿Qué más esperas de un amigo así? ¿Qué más esperamos de alguien así? Creo que, de hecho, pensándolo bien, Él es el único amigo que vale la pena tener. Bueno, ¿te vas dando cuenta? No es complicado, no es imposible llegar a ser amigo de Dios. De hecho, ya cuando entres en una amistad más formal con Él, te empieza a pedir cosas. Sí, te empieza a pedir principalmente que le cuentes a todos los demás cómo es tu amistad con Él. Que le cuentes que es chido, que no se agüita, que te ayuda y que tú también le ayudas. Sí, Él es lo que quiere, que compartamos con nuestro prójimo y a todo el mundo el cómo es Él, cómo habla, cómo ama, cómo ayuda a la gente. ¿Sí? Que le compartas a todos, aunque crean en Él o no, que Él los ama. Y bueno, aparte de ser amigo de Dios, o bueno, siendo amigo de Dios, vamos a lograr hacer una cosa, que es lo que mencionábamos hace rato. Vamos a lograr llegar a ser santos. Pero empecemos. ¿Qué es ser santo?
¿O cuál es la definición de un santo? Bueno, esta pregunta se le hicieron a un sacerdote muy simpático hace muchísimo tiempo. De hecho, el nombre de este sacerdote coincide con el nombre de tu parroquia. Así es, San Juan Bosco. A este personaje, uno de sus alumnos, uno de los muchachos con los que él convivía, una vez le hizo esta pregunta: ¿qué es ser un santo? Y bueno, San Juan Bosco contestó: Domingo, ¿qué te pasa? ¿No te encuentras bien? Estoy haciendo la penitencia del ayuno. ¿Quiere ayudarme? ¿Ayudarte a hacer qué? Usted dijo que el Señor quiere que seamos santos. Y yo quiero ser santo. A tu edad, la penitencia del ayuno no es adecuada. Pero yo también lo hago por usted y por los otros. Sí, pero no hay que exagerar. Justamente tú, que siempre tienes hambre. Verás, aquí en Baldoco, ser santo consiste en estar siempre muy alegre. Domingo. Ahí donde están tus hermanos. Donde están tus sueños, tus aspiraciones. Donde están tus deberes. Donde está lo que amas. Ahí es donde está tu punto de encuentro con Jesucristo. Puedes ser santo en todo lo que haces si lo haces con el corazón. Y tú tienes un corazón muy grande, Domingo. Sí, don Bosco. Ahora lo entiendo. Bien. Pues vamos a comer. Vamos. Domingo, ven aquí. Lleva el pan a la mesa. Espera, este es para ti. Si no te quedarás sin, como siempre. Gracias, mamá Margarita. Mirad. Dame un trozo, para mí. Espera. Espera, no. Me quiero. ¿Pero qué haces? Yo. Ese trozo es mío. Dame ese trozo. Siempre igual. Es mío. El último en enterarme. Vamos a coger un trozo. ¿Ya no queda pan? Sí, toma. Quedaba un trozo. Gracias. Ah, hijos míos, seguro que todavía tenéis hambre. Lo sé, lo sé. Adivinad qué tengo en la mano. ¡Ah! ¡Una hermosa manzana roja! Tranquilos, tranquilos, chicos. El que consiga cogerla se la queda. 1, 2, 3. ¡Oh! El ganador es Bruno. Pero yo se la doy, se la doy. ¡Se la doy a Domingo! Gracias. Pero antes tendrás que comerte las legumbres. ¡Don Bosco! Domingo. Domingo. José, llama al médico, rápido. Don Bosco. Ya está. No. Domingo. Por favor, quédese a mi lado. Sí. Sí. Estoy aquí. Cuando mis manos temblorosas, cuando mis manos ya no puedan sujetar tu cruz, Jesús mío, ten piedad de mí. Cuando mi alma comparezca ante ti, dígnate a acogerme entre tus brazos misericordiosos, oh Padre.
fosco. Desde ahí arriba podré ver a mis amigos. Sí. Claro. Qué bonito. Veo tanta luz. ¿Qué tal el video? Hablemos un poco de este personaje que aparece, Santo Domingo Sabio. Como te pudiste dar cuenta, Santo Domingo murió muy joven y llegó a ser santo. Pero, sobre todo, ¿por qué llegó a ser santo? Bueno, simple y sencillamente porque él vivía contento y alegre y haciendo lo que le tocaba. ¿Qué le toca a un niño? Pues eso, ser un niño, ser un adolescente, jugar, compartir, alegrarse, ayudar a los demás. Eso hacía Domingo. Él vivía como un niño. Y sí, trataba de hacer cada cosa que le tocaba, cada obra, como él creía que Jesús lo haría. Y gracias a esas acciones, llegó a ser santo. Y bueno, hablando de Domingo, podemos mencionar muchos otros santos. Y por suerte, santos que son jóvenes. Te voy a hablar de algunos. Recuerdo de hecho la vida de una santa que se llama, o bueno, se llama Santa María Goretti. Este personaje, la verdad es de mis favoritos. Te voy a contar un poco de su historia. Ella, María Goretti, era una niña que desde siempre había sido muy buena. A ella lamentablemente se le había muerto su papá. Entonces tenía que vivir con su mamá y con sus otros hermanos. Eran pobres y toda su familia tenía que vivir en la casa de otra familia. En la otra familia había fallecido la mamá y solamente quedaba el papá y su único hijo. Este hijo era un poco mayor que María, pero pues se pudieron acomodar y vivir bien por algún tiempo. A María lo destacaba su forma de ser, su gentileza, y que también ansiaba hacer su primera comunión. Ella iba a misa y siempre ansiaba el poder llegar a comulgar. Cuando lo logra, pues bueno, ella sigue su vida común y corriente, sigue siendo una niña, sigue siendo una adolescente. Pero la otra persona que vivía con ellos, el otro muchacho que te comento, él estaba un poco desviado. Digamos que su adolescencia le pegó de más. Su mente, sus hormonas y todos sus demás sentidos estaban enfocados en lo sexual. Se dejaba guiar mucho por el placer. Y eso le llegó a afectar mucho la mente. Tanto que pues ya veía con otros ojos a María. Entonces, en alguna ocasión, él trató de abusar de ella. María obviamente no se dejó. Y al no dejarse, a esta persona le dio mucho coraje. Entonces fue tanto el coraje de él que no pudo abusar o estar con María, que tristemente tomó un cuchillo y le dio algunas puñaladas en la espalda. Sí, fue muy triste, muy trágica de hecho la historia. María logra sobrevivir algunas horas después de esa trágica escena. Y después, en el hospital, ella muere. Cuenta su historia que antes de morir, ella solo despertó para decir que perdonaba a la persona que la lastimó, que perdonaba a este chavo. De hecho, su lema, en ese mismo momento, cuando trataban de abusar de ella decía que prefería estar muerta antes de cometer algún pecado mortal. Y fue esto también lo que enfureció un poquito más al chavo. Y bueno, a ella se le conoce como la Santa de la Castidad, porque prefirió morir antes de perder su castidad. Y aún así, después de ser lastimada, tuvo el valor y la valentía de perdonar a su agresor. Buen testimonio, ¿no crees? Y mencionando otro santo, pues bueno, puedo mencionar un santo mexicano.
Sí, mexicano. De la época de los cristeros, para ser precisos. A este santo, su nombre es José Sánchez del Río. Tal vez lo ubiques, tal vez lo reconoces, tal vez lo has visto en la película de La Cristiada. Y sí, este joven, adolescente, es santo por el simple hecho de siempre defender a Cristo Rey, de siempre creer y poner en alto el nombre de Cristo Rey. Tal vez has visto su vida, tal vez has visto alguna película que hable sobre él, y pues sí, así como en la película es verdaderamente lo que pasó. A él le tocó servir o vivir la guerra cristera. Le tocó obviamente estar con los cristeros defendiendo el derecho de que la religión católica fuera libre en México. No sé si lo recuerdes, pero en ese tiempo el gobierno se volcó contra la Iglesia Católica y pues se cerraron los templos, se mataron a muchos sacerdotes y a todos los creyentes se les obligaba a no creer o si no los mataban. Un movimiento en armas que se levantó en aquel entonces se hacía llamar los cristeros. Y José Sánchez del Río, pues él joven, él quería ir a servir con los cristeros. Hay una frase muy memorable de él que le dice a su madre: mamá, me voy a ir con los cristeros. Y la mamá obviamente pues se sorprendió y no lo quería dejar ir. Entonces cuentan que José Sánchez del Río le dijo a su mamá: mamá, es que no ha habido mejor oportunidad para poder ganarse el cielo. Y sí, ¿cuál era la oportunidad? Ir y defender la religión, ir y defender a Cristo Rey. Si has visto la película, lo logran capturar a él, los soldados, y lo torturan. Pero la tortura simplemente es, obviamente, para que les pase información de los cristeros y también para que niegue su fe católica, niegue la existencia o su creencia en Cristo Rey. Y sí, así como lo relata la película, así tal cual pasó. Una de las torturas fue que con una navaja le empezaron a rebanar las plantas de los pies y bueno, lo hicieron caminar con estas plantas así rebanadas, con la carne viva de las plantas de los pies, y aún así él no negaba su fe. De hecho, antes de matarlo, le dijeron: si niegas ahorita tu fe, si niegas tu religión, y si nos das seguramente información de los cristeros, te perdonamos la vida. Y él lo único que dijo: viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. O bueno, eso es lo que se platica. Después de esas palabras, lo mataron. Un mártir, sí, pero también un santo, y un santo mexicano. Creo que un santo que es un ejemplo para jóvenes y adolescentes. De alguna u otra forma negamos pues la religión o negamos que creemos nosotros en Cristo Rey. Y bueno, hablando también de otros ejemplos, tenemos un santo muy actual. De hecho se le conoce, o muchos lo conocen como el Santo Millennial. Y sí, no sé si lo recuerdes, pero hace algún tiempo salió en televisión que pues iba a ser santificado o iba a ser por lo menos beato este personaje. Así es, se trata de Carlo Acutis. Carlo Acutis, un personaje, si no me equivoco, italiano, joven, que él no hizo nada extraordinario dentro del ordinario. No le tocó vivir una guerra, no trataron de abusar de él, pero pues él lo que hizo es que vivía su vida conforme a la fe católica. Él vivía en una familia no creyente, pero desde muy pequeño siempre mostró mucho interés por la religión católica. De hecho, se cuenta que a su mamá que no creía, la hizo convertirse a la religión por la insistencia que él tenía. Todas las personas que vivieron con él, que se rodearon, siempre decían que era una persona muy alegre, que era una persona que siempre desbordaba mucha alegría y mucho amor. De hecho, él se caracterizaba por ayudar mucho a sus amigos, por siempre aconsejarles de que con Dios iban a ser más felices. Algo que lo obsesionaba a él era el tema de los milagros eucarísticos. Sí, estos milagros en donde vemos que en las hostias tal vez les escurre sangre, o que el vino se llega a convertir verdaderamente en sangre.
que sí lo hace, pero tal vez no en textura. Él pudo lanzar, de hecho, un sitio en internet donde recopilaba mucha información de estos milagros eucarísticos. Él decía que la Eucaristía era su pase para la salvación. Y bueno, datos sorprendentes. Después de que él fallece, hay testimonios de varias personas, de niños en específico, que le han rezado y que gracias a la devoción que le tienen se han podido curar de enfermedades. De hecho, varios de estos milagros son los culpables son los que han ocasionado su beatificación. Y otro rasgo muy importante que se ha visto en muy pocos santos: su cuerpo, después de haber fallecido hace ya algunos años, se mantiene incorrupto. ¿Qué es esto? Se mantiene tal cual como falleció, o sea, no se ha descompuesto. Tú lo puedes buscar en internet y vas a ver la imagen del cuerpo incorrupto, como si hubiera muerto en ese instante. Pues sí, ¿no? Algo verdaderamente sorprendente. ¿Y qué más testimonios queremos? No solamente los santos son religiosos, son religiosas o son personas mayores. También los jóvenes pueden llegar a ser santos. Y de hecho, hace no mucho, el Papa escribió una carta en la que decía: la iglesia actual, la iglesia de ahora, necesita santos sin velo, santos modernos. Así es, santos que utilicen pantalón de mezclilla, que utilicen zapatos, que vayan al teatro, que vayan a los conciertos, que vayan al cine, que estén en redes sociales. Santos que no les dé pena tomar una cerveza con sus amigos. Santos que les guste salir, que les guste bailar, que les guste el deporte. Santos alegres. A santos que les guste pasar tiempo con su familia. Santos que tengan amigos, que tengan amigas. Así es, santos de ahora. Santos que estudien. Santos que trabajen. Santos sin velo. Santos que tomen Coca-Cola, que coman pizza, que coman hot dogs. Santos que vivan en la actualidad. Y sí, de hecho, eso ocupa la iglesia. Eso ocupamos todos. Ocupamos santos, así como Carlo Acutis. Santos de ahorita. Santos de pandemia. Santos que a pesar de todas estas circunstancias, nos debemos de mantener fieles a Dios. Y bueno, creo que sí, ya después de todo esto, te diste cuenta cuál era el título del tema. Sí, es el camino a la santidad. Y como te comento, no es difícil, de hecho es muy fácil. Lo único que ocupamos para llegar a ser santos es querer llegar a ser santos. Tal vez no quieras verte en un altar, no quieras verte en una estampita, pero sí, estamos obligados a vivir una vida ejemplar. Ojo, no dije que nuestra vida, si queremos ser santos, va a ser color de rosa. No, pero siempre va a estar acompañada de Dios. Y bueno, sé que por este medio tal vez no podemos hacer preguntas, tal vez no podemos dar muchos la opinión, pero si tienes alguna duda con respecto a lo que se dijo, o quieres platicar algo acerca de lo que se mencionó o de cualquier otra cosa, no dudes en pedirle al coordinador mi contacto, y con gusto pues podemos platicar. Con gusto te puedo resolver algunas dudas que tengas obviamente con respecto al tema. Recuerda una cosa, el fin del hombre es el siguiente. El hombre vino aquí a esta tierra para conocer, amar y servir a Dios en esta vida, verle y gozarle en la otra. Así que bueno, por mi parte es todo. La verdad agradezco mucho tu atención, agradezco mucho que hayas visto este tema por este formato. Y sonríe, sé alegre, alégrate, porque hay un amigo que te ama, que él no te cuenta todas las veces que le has fallado, que él, por más que le falles, siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Y sí, una vez más, rézale, una vez más, rézale a él, una vez más, levanta la mirada, voltea al cielo y contémplale. Gracias por tu atención.